es una novela como, no es de contrarios, pero es una novela muy apegada a la realidad. Sin embargo, el protagonista empieza mirando las cosas desde arriba, desde una terraza, mirando la realidad como fuera de ella. Sí. Y luego también partes desde una premisa que no es muy verosímil, pero sin embargo luego la novela es muy verosímil. ¿Cómo has conjugado todos esos elementos para que al final leas la novela y te la creas toda? Bueno, claro, la novela parte de algo que aceptamos en la vida, pero no en la literatura, que es la casualidad. Pues continuamente nos encontramos con casualidades en la vida. Si nos encontramos con una casualidad en una novela, decimos, vaya, qué cómodo para el autor que suceda esa casualidad. Lo que pasa es que esta casualidad, que es importante en la novela, digamos, no es algo que desarrollo después para justificar, sino que es el principio de la novela. Hay una casualidad que es una confusión de nombres debido a que dos personas tienen el mismo nombre, que no es muy frecuente, en el mismo edificio. Dicho así, tampoco es tan tremendo, ¿no? Quiero decir, bueno, pues sí, hay una confusión. Y si aceptas esa confusión, entonces lo que sí me he esforzado es en que todo lo demás sí tenga una lógica aplastante, precisamente para bueno, reforzar aún más la verosimilitud que se le exige a una novela y que no exigimos a la vida. ¿Podría ser una historia de amor para hombres? Hace poco decía, no recuerdo a quién se lo dije, que es una historia de amor para hombres que leerán las mujeres, porque al final los hombres no leen ni hablan de amor. No, pues eso, me decía alguien, un hombre en la feria del libro, me decía, pues había visto tu libro, pero claro, el título la verdad no me atraía, pero se me ocurrió leer la contracubierta y dije, pues sí, qué interesante, pero efectivamente un libro con la palabra amor en la solapa no parece que atraiga a muchos hombres, que es una tontería en el sentido de que, bueno, pues de que el amor no es solo algo que afecte a las mujeres. Lo que sí entiendo es algo que dice el propio Samuel en el libro, que la palabra amor está tan desgastada, está tan relacionada con lo cursi, con un romanticismo trasnochado, etcétera, que es una palabra muy poco atractiva hoy en día. Pero precisamente lo que yo pretendía en el libro era ver cómo se puede escribir hoy sobre el amor sin caer en todas esas cursilerías, todo ese romanticismo, toda esa idealización de lo amoroso, etcétera. ¿Hay alguna manera de escribir sobre el amor que no sea blanda? ¿Y se puede inventar el amor? Hombre, Samuel se lo inventa, pero vale, en realidad eso es ficción. ¿Qué hacemos nosotros? Yo creo que lo que hacemos nosotros es inventarlo continuamente. Cuando nos enamoramos, ¿qué hacemos? No conocemos al otro en realidad. Nos enamoramos a menudo después de poco tiempo de trato con una persona, nos la inventamos, proyectamos sobre ella y nuestros deseos, nuestras fantasías, y nos inventamos a nosotros mismos para seducirla. Nos mostramos de un lado y de una manera un poco falsa. Intentamos ser más seductores, más atractivos. Bueno, pues es la primera invención, que es el enamoramiento. Y luego, bueno, pues hay todo un proceso de ajuste a la realidad en el que algunas parejas triunfan y otras no. Luego también, lo que también plasmas en la novela es que no somos uno, sino muchas personas, y que también depende de quién hable de nosotros, claro, o qué mostremos de nosotros, somos una persona u otra. Ya lo dijo el demonio, mi nombre es Legión. Pues cada uno de nosotros es una legión. Entonces, como cada uno de nosotros es alguien distinto, dependiendo de con quién hable, dependiendo de con quién esté, porque nosotros nos creemos que somos individuos soberanos, pero no, somos individuos que dependemos del contexto. Con un contexto nos relacionamos de una manera, con otro de otra, nos adaptamos mucho más de lo que creemos a las expectativas de los demás, con lo que, claro, nadie conoce a nadie, ¿no? Conocemos solo una faceta determinada de los demás, vivimos con desconocidos, aunque llevemos 30 años con alguno de ellos, ¿no? Y entonces, claro, como esta novela está también construida con las visiones de una persona que no está, sobre una persona que no está, de muy distintos individuos, del examante, del viudo, de la hermana, etcétera,
pues claro, tenemos visiones un poco contradictorias a veces, ¿no? Que es lo que pasaría con cualquiera de nosotros. Sí, incluso nosotros tenemos visiones contradictorias de nosotros mismos. Por supuesto. Tú también reflejas en la novela cómo la gente cambia sin querer o hace cosas que no quiere hacer en un principio, pero al final Sí. es como si el subconsciente se impusiera y al final haces lo que alguien quiere que no eres tú. Claro, si leyésemos en toda la etapa de transición a Samuel al principio y al Samuel al final, diríamos, aquí hay una contradicción, no puede ser. ¿No? Si asistimos al desarrollo, a cómo va entrando en las distintas historias, a lo que esas historias hacen con él, entonces entiendes la lógica. Y bueno, claro, es que uno cambia, uno se transforma. ¿Cómo construiste a los personajes? ¿O ellos se fueron formando a medida que tejías la historia o tenías clara la idea antes de ponerte a escribir? No tenía la más remota idea, eso es lo que hizo difícil la construcción del libro, porque cada personaje nuevo que salía, pues yo tenía que preguntarme, bueno, ¿y este quién es? ¿Quién es en ese sentido? Vale, sí es la hermana, pero ¿cómo es? ¿Cómo se relaciona con Samuel? Hay una relación, como luego hago, que sea más bien conflictiva con él, o no, o enseguida se entienden y se consuelan mutuamente de la pérdida de Clara. ¿Qué hago con el marido? ¿Qué hago con el viudo ya? Con el examante, ¿quién es? ¿Cómo son? Entonces, pues cada una de esas escenas tenía que pararme, escribir. Yo ya tenía la voz de Samuel, que me costó encontrar, pero una vez que ya la tuve, por lo menos ese eje estaba claro. Pero luego, claro, tenía que ir encontrando la voz de cada uno de ellos y claro, cada uno de ellos tiene que hablar de manera distinta porque son personas distintas, ¿no? Pero bueno, es algo banal en el sentido de que eso ocurre en cualquier novela que estés escribiendo. Lo que pasa es que esta, al estar tan poco planificada, sí me hacía tener que detenerme mucho cada vez a construir al siguiente personaje. Si la pregunta es, a veces me lo preguntan, si para construirlos me he inspirado en personas concretas, la verdad es que en este caso no, hay veces que lo hago, pero no conozco a ninguna Karina, como esa Karina, no, Samuel lo fui construyendo sobre la marcha, imaginando a este pobre hombre al que le han pasado un montón de catástrofes sentimentales una detrás de otra, pero no tenía ninguna idea preconcebida ni eso, ni me inspiraba en nadie concreto. ¿Y cómo es tu proceso creativo? ¿Cambia en cada novela o siempre sigues más o menos las mismas premisas? Digamos que ha ido cambiando con el tiempo y las primeras novelas yo creo que eran novelas más estructuradas. Yo, Añoranza del héroe, yo cuando me pongo a escribir más o menos sé qué historia quiero contar. Luego, pues hay todo un proceso de creación que te lleva a veces por caminos distintos de los previstos, pero con aquella novela yo más o menos sabía. Ahora mismo suelo entrar en las novelas sin saber qué va a pasar, ni siquiera quién va a estar en esa novela. ¿Por qué la escribo entonces? Pues porque parto de una situación como en esta que me interesa. ¿Por qué me interesa? No lo sé, pero eso lo descubro mientras voy escribiendo. Pero eso, y hay historias, ideas que se me quedan en la cabeza, hay una especie de filtro, ¿no? Y las que se quedan es que tienen algo importante en general que decirme. Y las que voy olvidando es que probablemente no merecían la pena. ¿Qué son los premios para ti? Los premios para mí son un montón de cosas. Pues de entrada el reconocimiento que suponen. Uno sabe que los premios son lo que son, en el sentido que no significa que mi novela sea la mejor de las 800 que se han presentado. Tiene que dar la casualidad de que haya un jurado con determinados gustos, que en la discusión del jurado, a lo mejor si hay 2 o 3 novelas que están a la par, haya un miembro más insistente que los otros o más convincente, entonces, pero bueno, ya sí te da esa mínima seguridad de que estabas entre los primeros, ¿no? de que después de toda la selección tu novela gusta a gente que tiene mucho que ver con la literatura, claro. Luego tienes todo el tema de la distribución y la difusión del libro, que obviamente, sobre todo en España, porque en España es un país, como sabes, con muchísimos premios y que a pesar de todo el desprestigio que se dice que tienen los premios, aún así sigues vendiendo mucho más una novela premiada que sin premiar, es así. Luego es una beca,
Ahora tengo una beca para trabajar los próximos años sin preocupaciones, que en este momento no está nada mal contar con esa reserva. Pues fundamentalmente es eso. ¿Qué piensas que tiene que tener un escritor para serlo? Pues oí una vez a otro escritor, y desde entonces le plagio la idea, a Manuel de Lope, que le hicieron esa pregunta y dijo un carácter obsesivo. Porque yo conozco montones de gente que dice yo quisiera ser escritor, a mí me gustaría escribir, pero es que escribir es trabajo, es pasarte 2 años o 3 o los que sean encerrados con un personaje queriendo llevar adelante esa historia. ¿Qué sucede? Pues que la mayoría abandona en la novela. Otros pues escriben 2 o 3 cuentos, 2 o 3 poesías, porque escribir poesía y cuentos es muy fácil. Escribir una buena poesía y un buen cuento no es fácil, pero escribirlo tampoco te requiere tanto tiempo, ¿no? Entonces sí, pues coquetean con la escritura y luego lo dejan, porque no tienen ese carácter obsesivo, ese querer de verdad llevar la historia hacia el final. Yo creo que eso es algo fundamental, que le oía a Manuel de Lope y desde entonces lo repito. Ahora, ¿qué necesitas para escribir una buena novela? Pues yo creo que son 2 cosas. Una es una técnica que se aprende, que puedes aprender con más o menos tiempo, con más o menos ayuda. Cuando yo empecé a escribir, las escuelas de escritura, los talleres de escritura casi no existían, hoy hay montones, ¿no? Bueno, pues sí, yo creo que sirve. Cuando te preguntan, ¿pero de verdad se puede enseñar a escribir? Pues sí, claro, ¿por qué no? A nadie le sorprende que alguien vaya a la Academia de Bellas Artes o vaya al conservatorio o qué sé yo. Pues sí, la escritura es una técnica que se aprende. Pero luego necesitas otra cosa más, que es una visión original de la realidad. Original, en el fondo, solo quiere decir más profunda, que veas cosas sencillamente a lo mejor porque las miras más, que otros no ven. Entonces la combinación de una muy buena técnica y una visión muy original te da un muy buen escritor, cosa que se da pocas veces.